preparándonos para el avivamiento en la iglesia. Un avivamiento, hermanos, lo necesitamos. Necesitamos con urgencia ver la gloria de Dios. Como les decía, partiendo de nuestros propios hogares, nuestros propios hijos, nuestros propios familiares, que todos sientan su presencia y partiendo por nosotros mismos, que podamos desarrollarnos en Dios para que el mundo vea que lo hemos amado, adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, vamos a un versículo que los hermanos conocen muy bien. Vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y vamos a ver el versículo 13 y 14, mis amados hermanos. Dice así la palabra del Señor. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mis amados hermanos, el versículo 13 no es el caso de ahora. ¿Qué dice el 13? Si yo cerrare los cielos, etcétera. No, gracias a Dios no es el momento. Pero ¿qué es el momento? Lo que tenemos ahora, mis amados hermanos, ahora es un grado de inmoralidad que rebosó. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Todos los proyectos, todas las posibilidades. Tenemos un mundo totalmente inmoral que prácticamente quiere sacar a Dios del medio. ¿Quién puede trancar un poco eso? La iglesia de Dios, mis amados hermanos. Los únicos que tienen autoridad para decirle al diablo pare es la iglesia. Porque creámoslo o no, la iglesia es la máxima autoridad en la tierra. Si verdaderamente ama a Dios, alabanzas al Señor, que el Señor nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué pide Dios a su iglesia? ¿Sí? Que nos movamos en la forma correcta. ¿Qué quiere decir que nos movamos en la forma correcta según los versículos que leímos? Que nos humillemos ante su presencia, que lo busquemos, que oremos, ojalá fervientemente, ¿sí? Que busquemos su rostro, como dice su palabra, ¿sí? Que nos convirtamos de nuestras maldades, de nuestro mal camino y lo busquemos. Ahora, conclusión, que busquemos una vida con su ayuda de santidad y de entrega. Mis amados hermanos, como vamos a ver más adelante, Dios está pendiente de todo, no solo de la iglesia como grupo, sino de cada uno individualmente. Y Dios sabe cómo funciona cada uno. Y Dios quiere que cada uno funcione bien para bendecirlo. Alabanzas al Señor. Entonces, que Dios nos ayude para que si Dios nos examina, se agrade de nuestra manera de vivir. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, Dios tiene un plan demasiado glorioso, ¿sí? Para su pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dio vida aún estando nosotros en pecados. Siendo pecadores, Dios dio su vida por nosotros, como nos explicaba Valentina. El Señor quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros tenemos que oírlo y ajustarnos a su palabra. Adorados a Dios. Miremos, mis amados hermanos, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y miremos el versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, a pesar de que estábamos en pecado, Dios nos dio vida. Y hermanos, en ese día tremendo de Dios, Dios le va a recordar eso a los hombres.
Los que le temen o los que no le temen, Dios los va a recordar. Yo los perdoné, ¿sí? Aún en sus pecados. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, además de eso, nos salvó y nos glorificó. Más adelante vamos a mirar eso de glorificar. Miremos los versículos 4 al 6. Dice así, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahora, versículo 6, y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Eso no es cualquier cosa. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Cristo glorificado, no con el Cristo humano. ¿Sí está claro, hermano? Con cuerpo humano, no, sino que nos hizo sentar con el Cristo glorificado. Que Dios nos ayude para poderlo experimentar. No solo saberlo en la cabeza, sino lograr experimentarlo. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora bien, además de eso, dice la palabra que en los siglos venideros, o sea, en la eternidad, veremos cuán bueno ha sido con nosotros. Si está claro, hermanos, sí. Miren los versículos 7 y 8. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, en la eternidad vamos a ver verdaderamente glorioso los que pasemos. Versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe en Cristo, quiere decir, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Alabanzas al Señor. Además, mis amados hermanos, fuimos creados prácticamente para su gloria. Nos creó para su gloria, o sea, para que vivamos en obras extraordinarias, las obras de Dios, los milagros de Dios. Vean el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Obras gloriosas, alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Ahora bien, es tan grande el propósito de Dios con el creyente verdadero, que aún teniendo aparentemente mucho, Dios quiere que tengamos más. Dios quiere que verdaderamente le conozcamos. Y que conozcamos ese poder sin límites que preparó para el creyente. Alabanzas al Señor. Miren la iglesia de Corinto. 1 Corintios capítulo 1 versículo 6. 1 Corintios capítulo 1 versículo 6. 1 Corintios capítulo 1 versículo 6. Aquí vemos una iglesia completa. Hermanos, versículo 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta era una iglesia con todos los dones, partiendo de profecía en adelante. Sin embargo, esa iglesia Dios la consideraba muy, llamémosle así, muy impreparada. Dios quería que fuera mucho mejor. ¿Cómo lo sabemos? El capítulo 3 nos lo muestra, mis amados hermanos. El capítulo 3 nos muestra que a pesar de que tenía todos los dones, llenaba el requisito muy pequeño, ¿sí? Para lo que Dios quería de esa iglesia y obviamente de nosotros. Capítulo 3, versículo 1 dice, de manera que yo, dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Sí? O sea, no estaban en condiciones de hacer cosas gloriosas. A pesar de, versículo 2, os di a beber leche y no vianda,
porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ojo a esto, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dios no quiere que actuemos como hombres normales. Dios quiere que actuemos como sus hijos. ¿Y está claro, hermanos? Sí, con naturaleza de divinidad. Ojalá que lo podamos entender, mis amados hermanos, hoy. Alabanzas al Señor. Dios quiere que tengamos, no actuemos en forma natural, sino que donde vayamos tengamos ese sello de llevar la divinidad. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude. Ahora, Dios quiere que seamos extraordinarios en Él. Miren, mis amados hermanos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y miremos los versículos 26 al 32. Dice así la palabra. Esto es para el creyente. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Vamos a mirar que esto es para el cristiano, obviamente, consagrado, no para cualquiera, ¿sí? Para ese creyente consagrado, el mismo Espíritu se le une para orar con él y clamar al Padre. Alabanzas a Dios. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea que el Espíritu Santo es un intercesor. ¿Sí? Imagínese, hermano, que esté usted orando, obviamente en el Espíritu, y que el Espíritu Santo esté clamando con usted. Eso no es cualquier cosa. Adorado sea Dios. Pero eso es lo que Dios quiere. ¿Está claro, hermano? Si llenamos el requisito, eso es lo que Dios quiere. Alabanzas al Señor. Ahora, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, que se parezcan a su Hijo, ¿sí? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por ejemplo, los apóstoles parece que se parecían mucho al Señor, tanto que parece que no sabían cuál escoger. Por eso Judas dijo, al que yo besare, ese es. O sea, parece que se parecían mucho, ¿sí? Por la gracia de Dios. Ahora vean el versículo 30. Aquí vemos el proceso que Dios quiere tener con nosotros, con los creyentes. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, mis amados hermanos, parta va en cierto orden, arranca desde la predestinación hasta la glorificación. Que Dios nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, peguemos un pequeño repasito de eso. Su Espíritu nos ayuda, ¿sí? Como intercesor, si amamos al Señor. Ahora, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque Dios verdaderamente nos ama. ¿Sí? Nos lleva desde la predestinación hasta la glorificación. Ese es un proceso que deberíamos experimentarlo ahora. ¿Sí está claro, hermano? Sí, que deberíamos experimentarlo ahora. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, si logramos un avivamiento, que es lo que estamos buscando, la palabra se hará realidad para el creyente. O sea, en los avivamientos, esa palabra que estamos diciendo que parece por allá lejos, se hace una realidad. Por eso la estamos buscando. Por eso nos quedamos orando. Y ojalá que los hermanos saquen tiempo para orar en sus casas.
y eviten pérdidas de tiempo. Ya no es el momento para estar perdiendo el tiempo. Ya es el momento para utilizar todo el tiempo que podamos buscando su presencia. Adorado sea Dios. Ahora bien, hermanos, yo les quiero leer la experiencia de un creyente en el avivamiento de Gales, para que vean que eso que estamos hablando es una experiencia que se puede vivir, lo puede vivir el creyente. Aquí traje, obviamente recorto, pero quiero mostrarle a los hermanos que eso que estamos hablando puede ser una experiencia real del creyente, si hay un avivamiento. Alabanzas al Señor. Voy a leerles, obviamente, parte. Este es el testimonio, ¿sí? El testimonio de un hombre de los tantos del avivamiento. Dice así: poco tiempo antes de que salieran hacia allá, Res es el nombre del Señor. Res estuvo en una reunión, ¿sí?, donde una mujer joven leyó Romanos 8, 26 al 30. O sea, lo que ya leímos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ella solamente podía leer en forma muy lenta, lo que dio tiempo para que cada palabra penetrase en avivamiento. Predestinados, justificados, glorificados. Leía la mujer despacio, si está claro, hermano, en avivamiento. Mientras oía, se dijo a sí mismo: sé que soy predestinado, decía este señor Rex, de acuerdo a la presciencia de Dios, y justificado. Pero ¿he sido glorificado?, se preguntaba este hermano. Ahora, eso lo dejó perplejo y la pregunta estaba constantemente en su mente: ¿qué significa ser glorificado?, se preguntaba el señor Rex. Ahora, 2 días más tarde, en el tren rumbo, ¿sí?, a Landrix, con este pensamiento aún en su mente, una voz le habló: cuando regreses serás un hombre nuevo, le dijo la voz. Pero yo soy un hombre nuevo, protestó el señor Rex. No, fue la respuesta. Eres un niño, le dijo la voz. ¿Está claro, hermanos? Sí. Los otros que iban en el vagón estaban cantando el himno más reciente del avivamiento. Eran hermanos prendidos. La canción de la gloria, pero Rex nunca lo oyó. Se mantuvo caminando por el corredor con esa voz sonando en sus oídos: serás un hombre nuevo. Eso se da en un avivamiento. Ahora bien, mis amados hermanos, dice así: luego el predicador, luego el señor Hakim preguntó: ¿han recibido ustedes vida por medio de Cristo? ¿Sí? Por medio del Cristo, ¿han sido ustedes resucitados para sentarse con Él? ¿Sí? En los lugares celestiales, preguntó el predicador en avivamiento. Ahora, en su corazón volvemos a respondió: sí, sé que me ha sido dada vida, pero no he sido resucitado con Cristo en esa posición de poder. O sea, sentado allá con el Cristo resucitado, con el Cristo glorificado. En el momento que dijo esto, vio al Señor glorificado. Eso es en avivamiento, ¿sí? Tan realmente como había visto al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. O sea que había visto a Cristo en el Calvario, lo había visto resucitado, y ahora ¿cómo lo miraba? Glorificado, al lado del Padre. Eso es un avivamiento. Vi al Cristo glorificado. La voz que oí en el tren me dijo: ¿te gustaría sentarte allí con Él? Oigan eso. Estamos hablando de hombres de carne y hueso como nosotros, que lo lograron. ¿Está claro? Sí. Hay un lugar para ti, le dijo la voz. Y me vi a mí mismo
al lado suyo. Ya. ¿Sí? Ahora sabía lo que significaba ser glorificado, según el capítulo 8 de Romanos que ya leímos. Lo vi a él, tal como Juan lo vio en Patmos, y fui deslumbrado como el apóstol Pablo. Cuando él revela algo, dice este hombre, es exactamente así, no es imaginación, es real. ¿Sí? Toda aquella noche estuve en la presencia de Dios y mi Salvador glorificado. Oiga eso. No hay nada en la naturaleza refinado lo suficiente como para describir esto. Veía a los hombres como árboles caminando. Era tan fino y tan extraordinario que mirar lo normal es como algo muy deformado. ¿Sí está claro, hermano? Sí. A la mañana siguiente, el señor Hawking habló sobre el Espíritu Santo, un predicador en tiempos de avivamiento. Dejó bien claro que él, es decir, el Espíritu, es una persona y que tiene todas las facultades de una persona, exactamente como el Salvador. Cuando aquí hablan varias veces del Salvador, cuando hablan del Salvador se está refiriendo a Cristo. Ellos le llamaban el Salvador. Ahora, tiene inteligencia, está hablando del Espíritu Santo, tiene amor y una voluntad propia como persona que es antes de venir a vivir en un hombre, ¿sí? Antes de venir en un hombre, ¿sí? Se le debe dar total posesión en ese cuerpo. O sea, que el Espíritu Santo llega a una persona que está dispuesta a someterse totalmente a él. Es la idea. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Mientras él hablaba, dijo Res, el Espíritu Santo se me apareció y supe que era aquel que me había hablado el día anterior y que me había mostrado ese lugar de esplendor y gloria al cual los ojos naturales jamás pueden mirar. O sea, solo lo ve el hermano espiritual, es la idea. Y obviamente en el espíritu. Nunca se me había ocurrido antes que el Espíritu Santo era una persona, exactamente como lo es el Salvador. O sea, como es Cristo. Y que debe venir y habitar en carne y sangre. O sea, el Espíritu Santo habitando ahí. ¿Sí? En el creyente, alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, dice este señor Res, en el encuentro de Res Howell con el Espíritu Santo fue tan real como el que tuvo con el Salvador unos años antes. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo llega únicamente al salvo, al que ha nacido de nuevo, al que ha aceptado a Cristo. ¿Sí está claro, hermano? Sí, es lo que él dice. Bueno, vuelvo otra vez. El encuentro de Res con el Espíritu Santo fue tan real como el que tuvo con el Salvador unos años antes. Lo vi como una persona aparte de carne y sangre y me dijo, como el Salvador tuvo un cuerpo, es decir, como Cristo tuvo un cuerpo, así habito yo en el templo purificado del creyente. Se dijo clarito, ¿sí? Ahora, soy una persona, soy Dios y vengo a pedirte que me des tu cuerpo para poder trabajar por medio de él. Necesito un cuerpo para hacer mi templo. Aquí citan Primera de Corintios 6:19. Valdría la pena ponerlo ahí para mirarlo. Primera de Corintios 6:19. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Sí está claro? O sea, ¿a quién pertenecemos? Al Señor, en este caso al Espíritu Santo y obviamente a Dios. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aquí estamos hablando de un hombre que lo vivió. ¿Sí está claro, hermano? Y estamos mostrando que lo podemos vivir nosotros.
el Señor nos está mostrando que Él quiere vivir en un cuerpo de carne y hueso. ¿Sí? Si ese templo se prepara para recibirlo. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, dice, me dejó muy en claro, habla este señor Res, que nunca compartiría mi vida. Vi el honor que me concedió al ofrecer habitar en mí, pero había muchas cosas muy queridas para mí y sabía que no me dejaría quedarme con ni siquiera una de ellas. Hay que corregir vida. El cambio que haría estaba muy claro. Significaba que cada pedazo de mi naturaleza caída debería ir a la cruz. O sea, toda la parte caída del hombre debe ir a la cruz, debe morir, ¿sí? Y que Él pondría dentro de mí su propia vida y su propia naturaleza. Está hablando de una experiencia real, no cuentos. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Ahora bien, también dice lo siguiente este hombre. Me tomó 5 días hacer la decisión, porque él le dijo, tiene que decidirse si me entrega su vida o no. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Obviamente ya la había entregado a Cristo. Y como dice en otra parte este señor, yo le había entregado mi vida a Cristo. Simplemente el Espíritu Santo venía por lo que yo había dicho. ¿Sí está claro? Por lo que había entregado. Pero venía a decirme, ¿es real? ¿Usted quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Quiere que yo habite en usted? ¿Quiere que yo controle su vida? Ahora bien, me tomó 5 días hacer la decisión. Días que pasé solo con Dios, como Isaías. Vi la santidad de Dios, dice este hombre. Eso es un avivamiento. Y viéndolo a Él, contemplé mi propia naturaleza corrompida. O sea, frente al Espíritu. ¿Sí? Lo que vi no fueron los pecados, sino la naturaleza afectada por la caída. Estaba corrompido hasta la médula. Sabía que tenía que ser purificado. Vi que había tanta diferencia entre el Espíritu Santo y yo como la que hay entre la luz y las tinieblas. Eso es un avivamiento, mis amados hermanos. Adorado sea Dios. Esta experiencia, dice, esta experiencia fue la crisis que fue seguida por el proceso de santificación. El Espíritu Santo, en base a su entrega inicial, reemplazó paso a paso la naturaleza egoísta por su propia naturaleza divina. O sea, este hombre fue lleno del Espíritu de Dios. Y no les voy a leer, pero mis amados hermanos, obviamente un hombre que recibe eso, recibe un poder ilimitado. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Se cumple la palabra, pida lo que quiera. ¿Sí está claro? Como dice, si algo pidieres, yo lo haré, dice el Señor. Mis amados hermanos, hay una vida gloriosa, extraordinaria para el creyente. Si busca, si lo toma en serio, si cree esa palabra. Estamos bien, les leí esto para que vean que lo que leímos, los textos que leímos, son una realidad, que pueden vivir. Y Dios quiere que no solo sea una cuestión mental, sino una experiencia para el creyente. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Por eso hay que ajustar disciplina, hay que ajustar conducta delante del Señor para agradarlo, para que Él cumpla completamente su palabra. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, ya para terminar, alabanzas a Dios, para terminar, yo anoté aquí lo siguiente: si buscamos a Dios, podemos lograr lo del Señor Res, ver a Dios, ser glorificados, porque la palabra lo dice que ya fuimos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Adorado sea Dios. Podemos ver al Espíritu Santo. Ahí lo mostró Res. Ahora bien, hermanos, pero para nosotros necesitamos la visitación de Dios. Necesitamos una visitación personal que cambie no solo nosotros, sino nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos.
Adorado sea Dios. No deberíamos quedarnos quietos hasta que, como este hombre, que fueron llenos del Espíritu Santo, sean llenos nuestras familias. Que cuando hagamos cultos en nuestras casas, todos brinquemos y bailemos llenos de gozo, de la presencia de Dios. Alabanzas al Señor. Es posible, porque así hacían estos hombres. Alabanzas a Dios. Ahora bien, necesitamos un derramamiento del Espíritu, hermanos. Hay que buscarlo. Tomémoslo en serio. Adorado sea Dios. Necesitamos ver los enfermos sanos, ¿sí? Porque es promesa de Dios. Necesitamos ver los endemoniados libres, porque es promesa de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y ahora ustedes saben que ya no es juego. Ahora la única posibilidad de que nuestras familias pasen adelante es que nosotros, los cristianos, tengamos poder para echar demonios fuera. Adorado sea Dios. Ahora necesitamos ver la conversión masiva, ¿sí?, de los pecadores. Alabanzas a Dios. Esta gente vio miles y miles que se convertían cuando veían la gloria de Dios. Necesitamos, hermanos, convencer a Dios que lo necesitamos. Hay que demostrarle al Señor buscándolo con oración, leyendo la palabra, amándolo, corrigiendo vida. Demostrarle que, Señor, yo te necesito. Adorado sea Dios. Dios no come cuentos. Ahora bien, entonces, hermanos, conclusión, consagrémonos antes que sea demasiado tarde. Oremos, te alabamos, Padre mío. Glorificamos tu nombre. Padre, queremos ser esa iglesia bendecida, esa iglesia ungida. Queremos ser hogares bendecidos, hogares ungidos, Padre Celestial. Que cada miembro de nuestros hogares, Señor bendito, sea lleno del Espíritu Santo y fuego. Que podamos tener la experiencia de este Señor Res, Padre, en tiempos de avivamiento. Señor, te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Padre Celestial, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, queremos consagrarnos y no parar hasta ver la gloria tuya, hasta ser bautizados en fuego como fueron bautizados los apóstoles. Señor, te alabamos y te glorificamos en este hermoso día. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Adorado sea Dios.